Por darnos el privilegio, la oportunidad de estar aquí. Gracias al Señor, a su misericordia, por la gracia del Señor, pues aquí estamos para gozarnos juntamente con ustedes. Mi nombre es Elmer Rivera y pues venimos de la iglesia Filadelfia de Dos Caminos. Nuestro pastor Lorenzo Montes, me acompaña mi hermano Carlito, ¿verdad? Que está por ahí atrás. Gloria al Señor. Y es una bendición estar con ustedes. Gloria a Dios. Es una bendición. Hemos estado aquí anteriormente, gracias al Señor. Estuvimos pues al principio del año y es una bendición volver a estar también. Gloria al Señor. Dios bendiga la congregación. Dios bendiga la vida de todos los que estamos esta noche. Quiero pedirle que vaya a su Biblia en el libro de Hechos. Gloria al Señor. Hechos capítulo 9, verso 20. Cuando usted lo tenga me contesta con un amén. Y si tiene a alguien que de repente no anda la Biblia, se puede acercar a él y compartir la palabra. Aleluya. Aleluya. Lo tenemos. Hechos capítulo 9, verso 20. Dice la palabra del Señor para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cierre sus ojitos ahí donde está y oremos al Señor. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por permitirnos, por darnos el privilegio de adorarte. Siendo tan imperfectos, siendo tan malos, podemos adorar a un Dios tan bueno, tan precioso. Te hemos adorado y exaltado. Y hoy le pedimos que usted nos hable, Señor. Que sea usted, Espíritu Santo de Dios, hablando a nuestra vida. Porque somos necesitados. Porque tenemos una necesidad en nuestro corazón que solo tú la puedes saciar. Que solo tú la puedes llenar. Y gracias te damos. Porque podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Gracias por tu presencia, Señor, que está en medio de cada uno de nosotros, que se está paseando en una manera especial. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Yo pienso que la mayoría de los que estamos aquí, en un 100%, no nos acercamos al Señor por buenos, sino que al contrario, nos acercamos al Señor por malos. Cuando cierto joven se acercó a Jesús y le dijo: Maestro bueno, Jesús, siendo rey, siendo hijo de Dios, le responde y le dice: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo mi Padre que está en los cielos. Y creo que todos los que estamos aquí, de una u otra manera nos acercamos a Dios porque quizás surgió una dificultad, Nos acercamos a Dios porque vino un problema. Nos acercamos a Dios porque
nos dimos cuenta que solo Él nos podía ayudar, y nadie de los que estamos aquí nos acercamos a Dios por buenos, al contrario, por malos. Y los versos que leímos nos enseñan acerca de un hombre llamado Saulo de Tarso, o más conocido como Pablo el apóstol. Y cuando vemos o escuchamos de Pablo, muchos siempre nos enfocamos en ese gran hombre de Dios. Cuando pensamos en Pablo, creemos en el hombre de Dios que escribió 13 cartas, en aquel hombre que hizo milagros, en el hombre que se paró delante de reyes a hablar de Cristo. Pero hay una historia detrás de este hombre. Hay un pasado detrás de este hombre. Todos los que estamos aquí tenemos un pasado también, oscuro, o quizás usted sabrá, pero todos los que estamos aquí tenemos un pasado. Como Pablo tenía un pasado oscuro, también usted y yo hay algo ahí, hay una parte de esa historia. Y sabe, este hombre, dice la Biblia, que perseguía a los cristianos. Este hombre, dice la palabra, que cuando a Esteban lo mataron y lo agarraron como mártir a Esteban, lo apedrearon, dice la Biblia que pusieron las ropas de Esteban a los pies de un hombre llamado Saulo. Allí estaba Pablo, un hombre malo, un hombre terrible. Él no soportaba que se predicara la palabra, él no soportaba que hablaran de Cristo, él no soportaba que los apóstoles hicieran milagros. Él estaba allí para detener la obra de Dios. Y en medio de todo eso, escuche esto, cuando la historia que de él se escribía era mala, cuando la historia que de él se hablaba era mala, cuando la fama en aquella región, en aquel país, ciudad de Pablo era mala, Dios dice: voy a cambiar la historia de Pablo, voy a hacer algo diferente en la vida de Pablo, voy a intervenir en la vida de Pablo, porque solamente hay uno que puede cambiar nuestra historia, y ese es nuestro Dios. Por eso esta noche, con la ayuda de Dios, queremos predicarle bajo ese tema: Dios puede cambiar tu historia. Toque a la persona que está a la par suya y dígale: Dios puede cambiar tu historia. La historia es la ciencia que estudia el pasado de las sociedades humanas. Y todos los que estamos aquí, en los años que tenemos de vivir, vamos dejando una historia. Lo que pasó ayer ya es historia. Lo que sucedió hoy en la mañana ya es historia. Usted no lo puede cambiar. Y de todo se está escribiendo una historia. Y déjeme decirle que la historia que de Pablo se estaba escribiendo no era buena. La historia que de él se escribía era mala. Todos conocían a Pablo. Era muy conocido, era muy preparado. Era un hombre experto en la ley. Era un hombre que conocía muy bien. Él era docto en la ley. Era muy inteligente. Pero esa inteligencia o ese conocimiento lo tenían cegado de la verdad. Y este hombre que era tan famoso, tan conocido por manejar tanto la ley, un día iba camino a Damasco, dice la palabra. Y cuando la intención de él era ir para apresar a los discípulos, dice la Biblia que llevaba cartas de los gobernadores. Dice la Biblia que iba muy preparado, iba aprobado para arrestar a los cristianos. Cuando él iba camino a Damasco, dice la palabra que al encuentro escucha una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es de dar cosas contra el aguijón. Lo que quiero decirle es que Pablo era un instrumento de Satanás. Lo que quiero decirle es que Pablo era un instrumento que el diablo usaba. Pero un día Dios dijo: voy a empezar a usarlo, voy a levantarlo, voy a cambiar la historia de este hombre, voy a hacer algo nuevo. ¡Aleluya!
sucederá. Y lo que Dios dice, hermano, es verdad. No importa cómo sea el ser humano, un hombre tan preparado, un hombre tan inteligente, pero que Satanás lo tenía engañado. Un hombre que quizás manejaba tanto y conocía mejor que usted y que mí la ley, pero que estaba engañado, que él pensó que estaba en la verdad. Y dice el verso que leímos: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Verso 21: y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino aquí, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Piense por un momento, qué duro es que usted se pare a predicar y que no le crean. Qué duro ha de ser que usted se pare y le digan: mentiroso, no te creemos. Póngase a pensar que usted se pare en un autobús y empiece a predicar y la gente le diga, todos los que van en el autobús le digan: hey, mentira, no te creemos, sos un mentiroso. Cuando Pablo dice la Biblia que se para a predicar en la sinagoga, ¿qué cree que decía la gente? ¿Está loco? ¿Qué cree que decía la gente? Dice: estaban atónitos. Y estar atónitos es estar admirado, es estar en show. ¿Qué cree que decía la gente? No es posible. Lo conocemos. Lo conocemos. Y conocemos lo que hay dentro de su corazón, que él se está haciendo pasar por cristiano. Y imaginen lo difícil para Pablo. Imaginen lo difícil empezar a predicar y la gente no cree en su testimonio. Dice que desconfiaban de él. Y cuando él va en busca de los discípulos a Jerusalén, dice que le tenían miedo. Aun cuando el Señor le da la orden a Ananías para que vaya a orar por él, Ananías le dice: he oído de Pablo y él nos persigue. He oído de este hombre, Señor, y me está mandando a orar por él. Un hombre malo, un hombre que mata a los cristianos, un hombre que no tiene amor en su corazón. Pero ese es el Dios que usted y yo alabamos. Donde el hombre puede ver algo malo, Dios ya miró algo bueno. Donde el hombre no ve vida, Dios sí ve vida. Donde el hombre ve muerte, Dios ve esperanza. Ese es el Dios que alabamos. Ese es el Dios que alabamos. No importa cómo el hombre pueda vernos. Todos miraban en Pablo un sinvergüenza, un mentiroso. Todos veían en él a alguien que estaba haciéndose pasar por cristiano. Y en medio de todo eso, este hombre empieza a predicar y dice: no importa si me creen o no me creen, pero yo he conocido que hay uno que es capaz de cambiar, que hay uno que es capaz de liberar, que hay uno que es capaz de transformar. Él es Jesús. Él es Jesús. Y se siguió esforzando, siguió luchando. Lo criticaban, le dijeron: no te creemos, mentiroso. Pero él entendió que la historia de su vida Satanás la estaba escribiendo para mal, pero Dios dijo: voy a empezar a escribirla para bien. Voy a empezar a escribir algo nuevo. Voy a empezar a escribir algo nuevo. Voy a empezar a enseñarle al mundo que en este hombre hay un apóstol. Y hasta el día de hoy se sigue hablando de Pablo.
Pero ya no se habla de Pablo como el perseguidor. Ya no se habla de Pablo como el que mataba a los cristianos. Hoy se habla de Pablo como un gran apóstol. Quizás hace mucho tiempo nadie hablaba bien de usted. Quizás hace mucho tiempo nadie hablaba bien de usted ni de mí, porque el enemigo estaba escribiendo nuestra historia. Pero cuando llega el Señor, todo empieza a cambiar. Y en medio de que nadie creyó en Pablo, Dios dijo: voy a creer en él. Y este hombre empieza, hermano, y me impacta esto. Aquel que metía preso a los cristianos, luego lo están metiendo preso a él por ser cristiano. Aquel que encarcelaba a los cristianos, se burlaba de ellos, más adelante lo va a encontrar cuando es encarcelado en Filipos, azotado, golpeado en Hechos capítulo 16, junto con Silas, desvelado, sin fuerzas. Lo va a encontrar en aquella cárcel, diciéndole a Silas: adoremos a Dios. Diciéndole a Silas: cantemos a Dios. Escuche esto: el que mataba a los cristianos dijo en medio de aquella cárcel: vamos a adorar para que se den cuenta que hay un Dios de poder y de gloria. Vamos a adorar y bendecir ese nombre que es sobre todo nombre. Y aquel que perseguía a los cristianos estaba dispuesto a morir. Estaba dispuesto a morir. ¿Sabe por qué? Porque conoció al único Rey de Reyes y Señor de Señores, que puede cambiar, transformar, sanar, liberar, perdonar. Aleluya. Sí, hermano. Ese hombre que seguía a los cristianos está cantando luego en una cárcel, moribundo, casi muerto, pero dispuesto a morir por Cristo. Ese es el Dios que alabamos. Un Dios que cambia la historia del hombre. Cuando usted ve a alguien de repente que está tirado en una cuneta, no declare una palabra de maldición sobre él. No diga: este borracho, porque quizás usted dice: este borracho, pero Dios está diciendo: mi siervo. Cuando usted ve un joven que quizás esté en la droga hundido, no diga: ese drogadicto. Usted diga: este predicador, este evangelista, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Todos veían en Pablo el perseguidor, pero Dios dijo: yo veo un apóstol. Todos veían en Pablo, escuche esto, aquel que azotaba a los cristianos. Dios dijo: yo veo en él un hombre que lleva mi palabra a las naciones. Eso es lo que Dios hace. No importa cómo sea el ser humano, no importa. Lo que importa es el Dios que te ha llamado, el Dios que te ha perdonado, el Dios que te ha levantado. Porque donde usted ve algo, Dios mira otra cosa. No maldiga a sus hijos, no maldiga a su familia. Usted declare que ve a un hombre de Dios. Usted declare que en los jóvenes que hoy quizás están hundidos en el pecado, usted está viendo evangelistas, profetas, pastores, maestros. Porque ese es el Dios que alabamos. Él intervino en Pablo. Él intervino en Pedro para cambiar la historia de Pedro.
Él cambió la historia de aquel publicano llamado Mateo, que también nadie creía en él, y lo hizo un apóstol. El publicano, él vino y le dijo a Zaqueo: Zaqueo, baja de ahí, porque hoy voy a tu casa. Y aquel también publicano llamado Zaqueo, recaudador de impuestos, aquel que nadie creía, Jesús empezó a cambiar la historia de él también. Él siguió cambiando historias y hasta el día de hoy sigue cambiando historias. Acá hay gente, escuche esto, acá hay gente que eres consciente, yo soy consciente, que si la mano de Dios no te hubiera acercado, que si la mano de Dios no hubiera llegado a tu vida, hoy quizás no respirara, pero la mano de Jehová te guardó. La mano de Jehová te levantó. Quizás ya estuviéramos muertos. Quizás solo fuera un recuerdo. Quizás Pablo hubiera muerto antes si Cristo no llega. Muchos ya no estuviéramos. Solo recuerda cuando te libré, dice el Señor. Solo recuerda. Quizás no estuviéramos, pero Él decidió escribir la historia de nuestra vida. ¿Y cómo no vamos a adorar y a bendecirle? ¿Cómo no exaltarle? En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 25, narra la escritura que había una mujer con 12 años de flujo de sangre. Dice la Biblia que ella había gastado todo lo que ella tenía. Se fue a los especialistas, se fue a los doctores, se fue buscando auxilio para su enfermedad, y sin embargo no le iba bien. Al contrario, la situación iba empeorando. Quizás a ella le dijeron: tenés que resignarte a esa vida. Tenés que resignarte porque esa enfermedad va a llegar contigo hasta el día que estés muriendo. Tenés que resignarte porque ese flujo no se va a parar. Quizás le dieron pronósticos a ella. De repente le pudieron haber dicho: toma tu pronóstico y resignate a él. Y yo me imagino a aquella mujer viendo aquellos escritos, quizás diciéndole: te quedan 3 meses de vida, te quedan 3 años de vida. Yo me imagino a aquella mujer diciendo: lo intenté todo y mi historia sigue empeorando. He tocado todas las puertas y mi historia no puede cambiar. He buscado a los mejores doctores, especialistas, y nadie puede cambiar mi historia. Quizás Satanás le dijo: con eso vas a morir. Quizás Satanás le dijo: con esa enfermedad vas a ir a la muerte. Nadie te puede liberar de eso. Yo creo que ella agarró los papeles, los miró y dijo: esto es lo que está diciendo el hombre. Pero he escuchado de uno, he oído de uno. Ya no tengo dinero, ya no tengo a quien visitar, pero ella dijo: yo he oído de uno
que si toco su manto, mi historia va a cambiar. Que si lo toco a Él, mi historia va a cambiar. Que si lo toco a Él, mi historia va a cambiar. Y cuando todos habían declarado la historia de ella para muerte, llegó aquel que cambió la historia de Pablo, que cambió la historia de Pedro, que cambió la historia de Zaqueo y Mateo, y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Porque yo sentí que algo salió de mí para cambiar el destino de alguien, para cambiar la historia de alguien, para transformar la vida de alguien. Y aquella mujer, que todos los pronósticos eran muerte, aquella mujer que no tenía paz, aquella mujer que no podía ir a fiestas porque la enfermedad estaba con ella, aquella mujer que no podía sociabilizarse con la gente porque el flujo estaba, no se detenía, aquella mujer que todos le habían dicho: hey, resignate a vivir así. Aquella mujer que todos le dijeron: tu historia va a terminar como la mujer del flujo de sangre. Aquellos que le dijeron: tu historia va a terminar como la mujer que nunca fue sana. ¿Sabe? Todo eso llegó hasta el día que ella se encontró con el Maestro. Hasta el día que nos encontramos con Él, nuestra vida puede cambiar. Porque la palabra que prevalecerá siempre será la de Dios. Diga lo que diga el ser humano, la palabra que va a prevalecer siempre será la de Dios. No importa lo que diga el hombre, no importa lo que hable el hombre, la palabra que va a prevalecer siempre será la palabra que sale de la boca de Dios. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Aleluya. ¿Cómo se estaba escribiendo nuestra historia? ¿Cómo el enemigo la escribió quizás? Pero qué lindo es saber que hoy hay una mano que la está escribiendo. Y ya no la está escribiendo como Satanás dijo. Ya la está escribiendo con un propósito. Cuando Jesús estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario, dice la Biblia que junto a Él habían dos hombres malhechores, dos ladrones, que estaban allí. Justamente estaban ahí porque habían robado, porque habían asaltado, estaban ahí pagando una consecuencia. Y cuando están los dos y Jesús en medio, dice la Biblia que uno de ellos empezó a injuriar y a decirle: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Sin embargo, el otro que estaba allí le dice: ¿qué te pasa, hombre? Nosotros estamos aquí justamente, pero este hombre, él no debe nada. Él no ha hecho nada. Escuche esto. Ese hombre llegó al punto de la muerte como un ladrón, ¿sí o no? La historia de él hasta el día de hoy se sigue hablando de ladrón en la cruz, ¿sí o no? Murió siendo conocido como ladrón, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué? Ese ladrón
que todos lo juzgaron, que todos dijeron: ey, estás ahí, lo merecía. Ey, estás ahí, estás pagando lo que hiciste, es excelente. Ese ladrón está esperando que suene la trompeta también, para levantarse y adorar al Rey que vive. Murió como ladrón, pero se va a levantar como heredero. Murió como esclavo, pero se va a levantar como hijo, porque en el último segundo de su vida entendió que el único capaz de perdonar y cambiar es Jesucristo. En el último instante reconoció que solo Dios lo puede cambiar y transformar. Él dijo: yo puedo vivir sin Cristo, pero yo no puedo morir sin Cristo. Amigo, tú puedes vivir sin Él. Amigo, puedes tener éxito si quieres sin Él. Puedes vivir 70, 80 años. Hay gente que aún ha muerto sin Cristo, pero nadie puede morir sin Cristo, porque quien Él cree, aunque esté muerto, vivirá. Y al que todos condenaron, al que todos señalaron, Jesús dijo: hay esperanza para ti también. Y el que todos dijeron que iba a morir como un ladrón, hoy está mejor que usted y que mí. Sí. Solo está esperando ese sonido de esa trompeta. Quizás Dios está queriendo intervenir en la vida de muchos que están aquí hoy, diciéndote: yo no escribí tu historia para que vivieras amarrado a la tristeza. Yo no escribí tu historia para que vivieras amarrado a la depresión. Yo no escribí tu historia para que murieras. Yo no escribí tu historia para que te entregaras a la droga, al alcohol. Yo escribí tu historia para hacerte un hombre de bien. Yo escribí tu historia para tenerte aquí en el cielo, porque la historia cambió cuando Él dijo: consumado es. Ahí se terminó la condenación que había para el hombre. Ahí se terminó la maldición que había. Y por la sangre, por la sangre, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, por esa sangre somos perdonados. Y no hay pecado tan oscuro que esa sangre no pueda limpiar. No hay pecado tan oscuro que esa sangre no pueda limpiar. Quizás hasta aquí el enemigo te ha escrito tu destino, pero hoy dice Dios: yo quiero empezar a escribirlo. Solamente dame la oportunidad, solamente dame un lugar para poder empezar a hacer lo que yo hablé de ti. Yo quiero invitarle que se ponga sobre sus piecitos. Aleluya. Aleluya.